Me llamo Héctor Sandoval. Tengo 46 años y llevo 25 trabajando como guardia de seguridad en edificios corporativos de la Ciudad de México. He cuidado desde torres de oficinas en Polanco hasta complejos empresariales en Santa Fe, desde rascacielos bancarios hasta sedes de multinacionales. Pensaba que lo había visto todo en este trabajo. Ejecutivos borrachos que se olvidan de sus llaves, robos menores de equipo de oficina, algún que otro intento de sabotaje corporativo. Incluso una vez encontré a un alto ejecutivo muerto de un infarto en su escritorio a las 3 de la madrugada. En 25 años desarrollas una coraza, te vuelves inmune a las sorpresas, o al menos eso creía. Pero hay experiencias que rompen incluso la armadura más gruesa, que te obligan a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Lo que me sucedió hace 3 meses en la Torre Centinela, un rascacielos de 30 pisos en Reforma, me cambió para siempre, y aunque sobreviví para contarlo, una parte de mi cordura quedó atrapada en ese pasillo imposible del piso 13, caminando eternamente sin llegar a ninguna parte. Todo comenzó un jueves a finales de agosto, una de esas noches calurosas y húmedas que son tan comunes en la Ciudad de México durante la temporada de lluvias. Yo estaba asignado al turno nocturno, el que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ese horario que te destroza el ritmo circadiano pero que paga un poco mejor que el turno diurno. Mi compañero esa noche era Luis Méndez, un tipo joven de 32 años, con apenas 4 años de experiencia en seguridad privada pero con buena actitud y ganas de aprender. Habíamos trabajado juntos en la Torre Centinela durante los últimos 6 meses y nos entendíamos bien. Ese tipo de camaradería silenciosa que se desarrolla cuando pasas 8 horas nocturnas tras noche vigilando pasillos vacíos y oficinas oscuras. La Torre Centinela era un edificio impresionante, terminado de construir en 2015, todo vidrio y acero, con 30 pisos de oficinas corporativas que albergaban desde bufetes de abogados hasta empresas de tecnología. Era el tipo de edificio que proyectaba éxito y modernidad durante el día, con su fachada brillante reflejando el cielo azul y las nubes. Pero de noche era diferente. De noche se convertía en un gigante de cristal oscuro, lleno de sombras y silencio, con solo las luces de emergencia iluminando los pasillos desiertos. Llegamos a la torre a las 9:45 de la noche, 15 minutos antes del inicio oficial de nuestro turno como siempre. El guardia del turno anterior, un veterano llamado Ricardo que llevaba incluso más años que yo en el negocio, nos esperaba en la recepción del lobby con expresión cansada. ¿Cómo estuvo el día, Ricardo?, pregunté mientras firmaba el libro de registro de entrada. Tranquilo hasta hace 1 hora, respondió. Ricardo parecía incómodo, lo cual era inusual para él. Era el tipo de persona que nada lo alteraba. Tuve que responder a una alarma en el piso 13. El sensor de movimiento se activó en el ala este. ¿Encontraste algo?, preguntó Luis. Ricardo negó con la cabeza, pero algo en su lenguaje corporal me decía que no estaba diciendo toda la verdad. No, nada. Probablemente solo un sensor defectuoso. Pero ese piso, no sé, algo se siente raro ahí arriba. Revisé todo el ala este 2 veces y no encontré nada fuera de lugar, pero juro que sentía como si alguien me estuviera siguiendo. ¿Siguiendo cómo?, pregunté, mi interés profesional activándose. Como pasos detrás de mí, pero cada vez que me daba vuelta no había nadie. Y el pasillo, no sé cómo explicarlo, pero parecía más largo de lo que debería ser, como si caminara y no llegara al final. Luis se rió nerviosamente. Seguro fue cansancio. Carnal, después de 8 horas aquí adentro, todos los pasillos empiezan a verse iguales. Ricardo no se rió, solo me miró directamente a los ojos. Llevo 29 años haciendo esto, Héctor. Se distinguirá entre cansancio y algo genuinamente extraño. Ten cuidado con el piso 13 esta noche. Y con eso se fue, dejándonos con una sensación de inquietud que ninguno de los dos quería admitir en voz alta. Luis y yo nos instalamos en nuestro puesto de seguridad en el lobby, una estación con múltiples monitores mostrando las cámaras de seguridad de todo el edificio, un panel de control para las alarmas y nuestros equipos, radios portátiles Motorola, linternas Maglite de alta potencia y bastones retráctiles reglamentarios. También teníamos el termo de café que Luis había traído, un brebaje fuerte que su esposa preparaba especialmente para sus turnos nocturnos. ¿Tú crees lo que dijo Ricardo?, preguntó Luis mientras se servía una taza de café. Lo del piso 13. Me encogí de hombros mientras revisaba los monitores. Ricardo es un profesional serio. Si dice que sintió algo raro, probablemente sintió algo raro. Pero eso no significa que sea paranormal o algo así. Podría ser cualquier cosa,
Un problema con el sistema de ventilación creando corrientes de aire extrañas, efectos acústicos que hacen que los sonidos reboten de manera peculiar, incluso solo su gestión después de estar solo durante horas. Pero mencionó que el pasillo parecía más largo, insistió Luis. Eso es específico. Los pasillos largos y repetitivos pueden crear ilusiones ópticas cuando estás cansado, expliqué, aunque había algo en el tono de Ricardo que me había perturbado más de lo que quería admitir. De todos modos, haremos nuestra ronda en el piso 13 como siempre y verificaremos nosotros mismos. Pasamos las primeras 2 horas en relativa tranquilidad. Revisamos los monitores sistemáticamente cada 15 minutos, documentamos las lecturas de los sensores de cada piso, y Luis trabajó en los reportes de la semana anterior mientras yo revisaba los correos electrónicos de la administración del edificio. La rutina familiar y reconfortante de un turno nocturno normal. A las 12 en punto de la medianoche comenzamos nuestra primera ronda física del edificio. El protocolo era simple. Cada 2 horas, uno de nosotros se quedaba monitoreando las cámaras mientras el otro hacía un recorrido completo del edificio, verificando que todas las puertas estuvieran cerradas con seguro, que no hubiera luces innecesarias encendidas, que los sistemas de alarma funcionaran correctamente. Esta noche le tocaba a Luis quedarse en el puesto mientras yo hacía la ronda. Tomé mi linterna, mi radio y mi bastón, y me dirigí a los ascensores. La torre centinela tenía 6 ascensores en total, pero durante la noche solo 2 permanecían operativos para ahorrar energía. Subí al ascensor número 3 y presioné el botón del piso 30, el más alto. Mi rutina era siempre comenzar por arriba y bajar, verificando cada piso sistemáticamente. Los pisos superiores estaban en silencio, como siempre. Oficinas oscuras con escritorios ordenados, salas de conferencias vacías, pantallas de computadoras en modo de suspensión parpadeando débilmente en la oscuridad. Todo normal. Bajé piso por piso, verificando, documentando, siguiendo la rutina que había perfeccionado durante años. Fue cuando llegué al piso 14 que comencé a sentir que algo estaba diferente. No puedo explicar exactamente qué era. Todo se veía normal. El mismo diseño que todos los demás pisos, el mismo pasillo largo en forma de L con oficinas a ambos lados, las mismas luces de emergencia creando charcos, de iluminación tenue en la oscuridad. Pero había algo en el aire, una cualidad de expectación, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Sacudí la cabeza, disgustado conmigo mismo por dejar que las palabras de Ricardo me afectaran. Era solo un edificio, solo pasillos y oficinas vacías, nada más. Terminé de revisar el piso 14 y me dirigí al ascensor para bajar al piso 13. Fue entonces cuando noté algo extraño. El ascensor tardó más de lo normal en llegar. Normalmente respondía en unos 10 o 15 segundos, pero esta vez pasaron casi 2 minutos completos antes de que las puertas se abrieran con su familiar Dean. Cuando las puertas se abrieron, el interior del ascensor estaba más frío de lo normal. No dramáticamente, pero lo suficiente como para notarlo. Entré y presioné el botón del piso 13. El descenso fue normal, apenas unos segundos, y luego las puertas se abrieron al piso 13. Y ahí fue cuando supe que Ricardo había tenido razón. Algo estaba definitivamente mal con este piso. Lo primero que noté fue el silencio. Cada piso del edificio tenía su propio nivel de ruido ambiental. El zumbido del aire acondicionado, el susurro distante del tráfico desde la calle, el ocasional crujido de la estructura del edificio asentándose. Pero el piso 3 estaba en silencio absoluto. No el silencio normal de un edificio vacío, sino un silencio antinatural, opresivo, como si el sonido mismo fuera absorbido por las paredes. Lo segundo que noté fue el olor. Había un aroma débil pero distintivo en el aire, como papel viejo y polvo, mezclado con algo vagamente químico que no pude identificar. Olía como un lugar que había estado cerrado durante años, no como un piso de oficinas que había sido usado apenas horas antes. Y lo tercero, lo que realmente me puso los pelos de punta, fue la sensación de estar siendo observado. Era tan fuerte, tan tangible, que me di vuelta instintivamente para mirar detrás de mí. Pero no había nadie, solo el pasillo vacío extendiéndose en ambas direcciones. Saqué mi radio. Luis, aquí Héctor. Estoy en el piso 13. ¿Ves algo inusual en las cámaras? La respuesta de Luis vino después de unos segundos, su voz ligeramente distorsionada por estática, lo cual era extraño porque estos radios Motorola normalmente tenían una claridad perfecta dentro del edificio. Negativo, Héctor. Las cámaras del piso 13 están funcionando normalmente. Te veo en la entrada del ascensor. Todo se ve tranquilo. ¿Me ves moviéndome?
Sí, te estoy viendo en el monitor ahora mismo. ¿Hay algún problema? No estoy seguro, admití. Solo mantén los ojos en las cámaras, ¿ok? Voy a hacer el recorrido del ala este primero. Recibido. El piso 13 tenía el mismo diseño básico que todos los demás pisos. Un pasillo principal en forma de L que conectaba las dos alas, este y oeste. El ala este era donde Ricardo había reportado la alarma activada. Comencé a caminar por el pasillo, mi linterna iluminando el camino, aunque las luces de emergencia proporcionaban suficiente iluminación para ver. Las oficinas a ambos lados estaban oscuras, las puertas cerradas. Revisé cada una, girando las manijas para confirmar que estaban con seguro. Todas lo estaban. Todo parecía normal, pero mientras caminaba, comencé a notar algo extraño. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Normalmente, desde el ascensor hasta el final del ala este eran unos 40 metros, quizás 50 pasos a paso normal. Pero yo llevaba caminando por al menos un minuto y todavía no llegaba al final del pasillo. Me detuve y miré hacia atrás. El ascensor desde donde había comenzado todavía era visible a la distancia, sus puertas de acero brillando bajo las luces de emergencia. Pero parecía estar mucho más lejos de lo que debería, como si hubiera caminado 100 metros en lugar de 40. Esto no está bien, murmuré para mí mismo. Continué caminando, contando mis pasos esta vez. 1, 2, 3, llegué a 50 pasos y todavía no alcanzaba el final del pasillo. 60 pasos, 70. El pasillo seguía extendiéndose frente a mí, las puertas de las oficinas a ambos lados continuando en una repetición aparentemente infinita. A los 100 pasos me detuve otra vez. Miré hacia atrás y el ascensor ahora era apenas visible, un punto lejano de luz metálica en la distancia. Miré hacia adelante y el final del pasillo todavía no estaba a la vista. Saqué mi radio, mi mano temblando ligeramente. Luis, tenemos un problema. Estática. Luego la voz de Luis, ahora más distorsionada. Héctor, no. Copié, repite. Luis, el pasillo del ala este no termina. Sigo caminando pero no llego al final. Más estática. Y luego, apenas audible. Las cámaras te muestran, parado, no te veo moverte. ¿Qué? Luis, estoy caminando. Llevo caminando más de 100 pasos. Héctor, cámaras, mismo lugar, no mueves. El radio se cortó completamente, emitiendo solo estática blanca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Según las cámaras de seguridad, yo estaba parado en el mismo lugar. Pero yo sabía, con absoluta certeza, que había estado caminando. Podía sentir mis piernas moverse, podía escuchar mis pasos en el piso de linóleo. Decidí hacer una prueba. Me agaché y coloqué mi bastón retráctil en el suelo, marcando mi posición. Luego caminé hacia adelante 20 pasos más, contándolos en voz alta. Cuando llegué a 20, me giré para mirar hacia atrás. El bastón no estaba donde lo había dejado. No estaba visible en absoluto, y el ascensor había desaparecido completamente de mi vista. En su lugar, el pasillo se extendía infinitamente en ambas direcciones, sin principio ni fin visible. Ok, Héctor, tranquilo, me dije a mí mismo. Esto es solo desorientación, o un problema con tu percepción. Respira hondo y piensa racionalmente. Pero era difícil pensar racionalmente cuando cada instinto en mi cuerpo me gritaba que algo estaba fundamentalmente mal con este lugar. Decidí intentar regresar al ascensor. Me di vuelta y comencé a caminar en la dirección opuesta, hacia donde debería estar el ascensor. Caminé y caminé, pero el pasillo simplemente continuaba. Las mismas puertas de oficinas, los mismos carteles en las paredes, las mismas luces de emergencia. Todo idéntico, repitiéndose una y otra vez. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran mis pasos. Eran distintos, más pesados, con un ritmo diferente. Venían de detrás de mí. Alguien más estaba en el pasillo. Me giré rápidamente, iluminando con mi linterna. El pasillo estaba vacío, pero los pasos continuaban, acercándose. Y ahora podía escuchar también una respiración pesada, como de alguien haciendo un gran esfuerzo. ¿Quién está ahí?, grité. Identifíquese. Soy guardia de seguridad. Los pasos se detuvieron. La respiración se detuvo. Silencio absoluto otra vez. Y entonces escuché una voz. Era una voz de hombre, pero había algo extraño en ella, algo mecánico, como si viniera de un altavoz viejo o una grabación distorsionada. «¿Perdido?», dijo la voz.
Todos están perdidos aquí, caminando y caminando, pero nunca llegando a ninguna parte. Bienvenido al pasillo infinito. ¿Dónde está?, demandé. Muéstrese. La voz se rió, pero no era una risa humana normal. Era un sonido fragmentado, como si múltiples grabaciones de risas se reprodujeran simultáneamente a diferentes velocidades. No puedo mostrarme porque nunca me fui. Ninguno de nosotros nos fuimos. Estamos todos aquí, atrapados en la geometría. Imposible de este lugar. Y ahora tú también estás atrapado. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo ahora, desesperado por encontrar el ascensor, por encontrar cualquier punto de referencia familiar. Pero no importaba que tan rápido corriera, el pasillo simplemente continuaba, sin cambios, interminable. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, y en esos momentos de oscuridad entre parpadeos, vi cosas, figuras de sombra paradas en el pasillo, inmóviles. Cada vez que la luz regresaba, las figuras habían desaparecido, pero en el siguiente parpadeo de oscuridad estaban más cerca. Mi corazón latía frenéticamente. 20 años de experiencia me decían que corriera, que encontrara una salida, pero no había salida. Solo el pasillo infinito y las figuras que se acercaban con cada parpadeo de oscuridad. Intenté abrir una de las puertas de oficina, pensando que tal vez podría romper este ciclo entrando a un espacio diferente. Pero aunque había verificado que todas estaban con seguro minutos antes, ahora ninguna se abría, ni siquiera con llave maestra que llevaba. Era como si las puertas fueran solo decoración, pintadas en la pared, sin ningún espacio real detrás de ellas. Las luces parpadearon otra vez. En la oscuridad vi a las figuras de sombra. Ya no estaban a la distancia. Estaban justo ahí, formando un círculo alrededor de mí. Y aunque no podía ver sus rostros claramente, podía sentir sus ojos en mí, estudiándome, evaluándome. Cuando la luz regresó, grité. Las figuras no habían desaparecido esta vez. Había 5 de ellas, todas vestidas con uniformes de guardia de seguridad como el mío. Pero algo estaba terriblemente mal con ellas. Sus rostros eran como fotografías descoloridas, sin profundidad ni dimensión real. Sus ojos eran completamente negros, pozos vacíos que absorbían la luz. Y cuando abrieron sus bocas para hablar, pude ver que no había nada dentro, solo oscuridad. Uno de nosotros, dijeron al unísono con esa voz mecánica distorsionada. Ahora eres uno de nosotros, condenado a caminar el pasillo infinito, patrullando eternamente, nunca terminando tu ronda, nunca volviendo al lobby, nunca viendo el amanecer otra vez. No, dije, retrocediendo. No, esto no es real. Esto no puede ser real. ¿Real?, preguntó una de las figuras, inclinando su cabeza en un ángulo antinatural. El piso 13 siempre ha sido real, más real que cualquier otro piso de este edificio. Este es el lugar donde las reglas normales no aplican, donde la geometría euclidiana se rompe, donde el espacio se dobla sobre sí mismo creando bucles infinitos. Otra figura dio un paso adelante. Hubo un error en la construcción, ¿sabes? Un error dimensional. Los arquitectos no lo supieron, los constructores no lo vieron, pero cuando terminaron el piso 13, habían creado accidentalmente un espacio no euclidiano, un lugar que existe parcialmente fuera de la realidad normal. Y nosotros, continuó una tercera figura, fuimos los desafortunados que descubrimos esto. Guardias de seguridad como tú, haciendo nuestras rondas nocturnas, entrando al pasillo del ala este y nunca saliendo. Algunos de nosotros llevamos aquí años, décadas, algunos, atrapados en este bucle infinito, caminando y caminando, esperando turnos que nunca terminan. Mentira, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Ustedes no son reales. Son solo alucinaciones, cansancio, algo en el aire, gas o moho alucinógeno. Las 5 figuras se rieron simultáneamente, ese sonido fragmentado y perturbador. Piensa lo que quieras, dijeron. No cambia tu situación. Estás atrapado aquí, igual que nosotros, y pronto serás como nosotros. Tu cuerpo se desvanecerá, se volverá translúcido, se convertirá en sombra. Tu mente se fragmentará, perdiendo recuerdos, perdiendo identidad, hasta que solo quede la rutina, caminar el pasillo, patrullar eternamente, esperar relevos que nunca llegan. Fue entonces cuando escuché mi radio crepitar. Una voz familiar, distante pero reconocible. Luis, Héctor, ¿dónde estás? Te, perdido, cámaras.
Me aferré al radio como si fuera un salvavidas. Luis, estoy atrapado en el piso 13. El pasillo no termina. Hay figuras aquí. Necesito ayuda. Pero mi respuesta solo generó más estática. Las figuras de sombra me miraban con esos ojos vacíos. No puedo ayudarte, dijeron. Nadie puede. Este es tu hogar ahora. Para siempre. No, dije con más fuerza. No acepto eso. Tiene que haber una salida. Siempre hay una salida. Y entonces recordé algo que había aprendido en mis años de experiencia en seguridad de edificios. Los edificios modernos tienen sistemas de seguridad contra incendios, escaleras de emergencia que son completamente separadas del resto de la estructura, diseñadas para permanecer intactas incluso si el edificio colapsa. Las escaleras de emergencia. Miré alrededor frenéticamente. En cada piso había 2 accesos a las escaleras de emergencia, uno en cada extremo. Si el pasillo era realmente infinito, si la geometría estaba rota, entonces intentar caminar hasta el final era inútil. Pero las escaleras de emergencia eran una estructura separada, física, concreta. Tenían que estar accesibles desde algún punto. Las escaleras de emergencia, murmuré. Tiene que haber un acceso a las escaleras de emergencia. Las figuras de sombra se agitaron, su lenguaje corporal cambiando a algo que podría haber sido preocupación. No pienses en las escaleras, dijeron rápidamente. No hay escaleras aquí, solo el pasillo, solo nosotros. Pero su reacción me dijo que estaba en lo cierto. Había una salida, y ellos no querían que la encontrara. Comencé a correr otra vez, pero esta vez no miraba hacia adelante buscando el final del pasillo. En cambio, examinaba las paredes cuidadosamente con mi linterna, buscando las puertas distintivas de las escaleras de emergencia. Tenían que estar ahí, en algún lugar. Las figuras de sombra me siguieron, moviéndose sin caminar realmente, deslizándose junto a mí. No puedes escapar, cantaron en una armonía discordante. Nadie escapa del pasillo infinito. Es infinito. Continúa para siempre en todas direcciones. No hay salida porque afuera no existe aquí. Pero yo no les creía. O más bien, no podía permitirme creerles. Porque si les creía, entonces realmente estaba perdido. Y entonces la vi. Una puerta diferente a las demás. No era una puerta de oficina estándar con su pequeña ventana de vidrio y su placa de identificación. Era una puerta de metal pesado, pintada de rojo brillante, con el símbolo universal de salida de emergencia iluminado encima. Corrí hacia ella, las figuras de sombra gritando detrás de mí, sus voces mecánicas distorsionándose en aullidos de rabia y frustración. Alcancé la puerta y empujé la barra de pánico. La puerta no se movió. No, jadeé, empujando más fuerte. Pero la puerta estaba completamente bloqueada, como si hubiera sido soldada cerrada. Las figuras de sombra me alcanzaron, formando un semicírculo detrás de mí. Te lo dijimos, susurraron. No hay escape, no hay escaleras, no hay salida. Solo el pasillo infinito y nosotros, tus compañeros eternos. Pero yo no podía aceptar eso. No después de 25 años sobreviviendo en este trabajo, no después de enfrentar asaltantes, emergencias, crisis de todo tipo. No iba a dejarme vencer por un pasillo imposible y algunos fantasmas de guardias muertos. Me giré para enfrentarlos directamente. ¿Quieren que me rinda? ¿Quieren que acepte este destino y me convierta en uno de ustedes? Sí, respondieron simplemente. Pues no voy a hacerlo. Voy a encontrar una salida. Y si no puedo caminar hasta ella, entonces la haré yo mismo. Saqué mi bastón retráctil y lo extendí completamente. Las figuras de sombra retrocedieron ligeramente. ¿Qué vas a hacer?, preguntaron. No puedes luchar contra nosotros. No somos sólidos. No somos reales de la manera que tú entiendes la realidad. No voy a luchar contra ustedes, dije. Voy a romper las reglas de este lugar. Y con eso, comencé a golpear la pared. El primer golpe resonó extrañamente, como si la pared fuera más delgada de lo que debería ser. El segundo golpe creó una pequeña grieta en el yeso. El tercero rompió un agujero del tamaño de mi puño. Las figuras de sombra comenzaron a gritar, ese sonido mecánico elevándose a un tono agudo y doloroso. No, no puedes hacer eso. Vas a romper la integridad estructural de este espacio. Esa es precisamente la idea, grité de vuelta, golpeando más fuerte. El agujero se hizo más grande, revelando nada, oscuridad absoluta detrás de la pared. No había vigas,
No había cables eléctricos, no había el interior normal de un muro. Solo oscuridad vacía, como mirar al espacio exterior. Pero seguí golpeando. Si este lugar era una anomalía espacial, una geometría imposible, entonces tal vez romper sus paredes rompería el bucle. Tal vez. El agujero se hizo lo suficientemente grande como para meter el brazo. Alcancé hacia esa oscuridad, esperando. No sabía qué esperar. Mis dedos tocaron algo frío y sólido. Metal. Lo agarré y jalé. Fue la escalera de emergencia. Había estado ahí todo el tiempo, al otro lado de una capa imposiblemente delgada de realidad. Jalé con toda mi fuerza, agrandando el agujero, arrancando pedazos de la pared falsa. Las figuras de sombra se arremolinaban alrededor de mí, tratando de jalarme hacia atrás, pero sus manos fantasmales no podían agarrarme verdaderamente. Pasaban a través de mí como humo frío. Finalmente había un agujero lo suficientemente grande como para pasar. Del otro lado podía ver los escalones de concreto de la escalera de emergencia, sólidos, reales, tangibles. Un pedazo de realidad normal en medio de este lugar imposible. Me lancé a través del agujero. Por un momento sentí como si estuviera cayendo, o volando, o ambos. La oscuridad me envolvió, tan densa que no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Escuché las voces de las figuras de sombra desvaneciéndose a la distancia, sus gritos de frustración siendo absorbidos por la oscuridad. Y entonces aterricé con fuerza en concreto sólido. El impacto me golpeó el aire de los pulmones y por un momento solo pude quedarme ahí, jadeando, tratando de orientarme. Cuando finalmente pude abrir los ojos, vi que estaba en la escalera de emergencia. La escalera de emergencia normal, ordinaria, bendita. Paredes de concreto con números de piso pintados en ellas. El número más cercano decía 13 en grandes dígitos negros. Me levanté con piernas temblorosas y comencé a bajar las escaleras lo más rápido que podía. 13 pisos hasta el lobby. Bajé corriendo, mis pasos resonando en el pozo de escaleras, contando cada piso. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Planta baja. Empujé la puerta que daba al lobby y salí tambaleándome. Luis estaba de pie frente a los monitores, hablando frenéticamente por su celular. Cuando me vio, dejó caer el teléfono. Héctor, Dios mío, Héctor, ¿dónde estabas? Desapareciste de las cámaras hace más de 2 horas. Estaba a punto de llamar a la policía. ¿2 horas? Jadeé, pero solo se sintió como 30 minutos. El tiempo en el piso 13 fluye diferente, dijo una voz desde la entrada del lobby. Me giré y vi a Ricardo parado ahí, todavía vestido con su uniforme de guardia, aunque su turno había terminado horas antes. Vine cuando Luis me llamó diciendo que habías desaparecido, explicó Ricardo, caminando hacia nosotros. Sabía dónde estarías, o más bien, dónde no estarías, pero estarías tratando de estar. El piso 13, dije. No era una pregunta. Ricardo asintió. Yo también quedé atrapado ahí una vez, hace años, cuando recién había comenzado a trabajar en este edificio. Entré al ala este y el pasillo simplemente continuaba. Caminé durante horas, literalmente horas, antes de finalmente tropezar con una salida. Desde entonces he tratado de advertir a otros guardias, pero nadie me cree, o piensan que estoy loco. ¿Qué es ese lugar?, pregunté. ¿Qué pasa con el piso 13? Ricardo se encogió de hombros. He investigado, he leído sobre el edificio, sobre su construcción. Oficialmente no hay nada extraño, pero hay rumores, historias. Algunos dicen que hubo un error en los planos arquitectónicos, que el piso 13 fue construido con proporciones ligeramente incorrectas que crean una ilusión espacial. Otros dicen que está construido sobre un sitio que tenía energía extraña, uno de esos lugares donde las líneas ley se cruzan o algo así. Y están las historias más oscuras, las que hablan de un arquitecto que se obsesionó con geometría no euclidiana y deliberadamente diseñó el piso 13 como un experimento, creando un espacio que existe parcialmente fuera de nuestra realidad normal. Vi figuras, dije. Otros guardias dijeron que estaban atrapados ahí, algunos durante años. Ricardo palideció. Yo también los vi. 5 de ellos, todos en uniformes de diferentes épocas. Uno me dijo que había estado ahí desde 1992, cuando el edificio se terminó de construir originalmente. Otro dijo que había entrado en 2008 y nunca había salido. Son los guardias que se perdieron, que el edificio se tragó. ¿Cómo saliste tú?,
preguntó Luis, que había estado escuchando con creciente horror. Igual que Héctor, eventualmente, respondió Ricardo. Encontré una brecha, un lugar donde la ilusión era más débil, y la rompí. Pero cada vez que alguien queda atrapado ahí, el lugar aprende, se adapta, se hace más fuerte. Por eso ya no subo al piso 13. Por eso traté de advertirles. Nos quedamos en silencio por un momento, los tres procesando la enormidad de lo que habíamos descubierto. Había un piso en este edificio, un piso entero, que era una trampa dimensional, un lugar donde las leyes normales del espacio no aplicaban. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente Luis. ¿Reportamos esto? ¿A quién? ¿La administración del edificio? ¿La policía? Ya lo intenté, dijo Ricardo amargamente. Hace años. Nadie me creyó. El edificio está certificado como seguro. Todos los códigos fueron cumplidos. Oficialmente no hay nada malo con el piso 13. Y si intentas mostrarles, si intentas llevar a alguien al ala este durante el día, se ve completamente normal. El fenómeno solo ocurre de noche, solo cuando estás solo o en grupos pequeños. Entonces estamos atrapados guardando un secreto, dije, sabiendo que hay un monstruo en el corazón de este edificio, esperando para tragar a cualquiera que tenga la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ricardo asintió lentamente. Por eso trato de estar ahí durante mi turno. Por eso respondo inmediatamente a cualquier alarma en el piso 13, tratando de evitar que otros caigan en la trampa. Pero no puedo estar aquí 24/7. Y eventualmente, alguien más se perderá. ¿Qué les pasa a los que no salen?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberla. Respuesta: se convierten en parte del lugar, respondió Ricardo en voz baja. Sus cuerpos desaparecen del mundo real, reportados como desaparecidos, pero sus conciencias, sus almas, se quedan atrapadas en ese pasillo infinito, caminando eternamente, eventualmente olvidando quiénes fueron, convirtiéndose en esas figuras de sombra que tuviste. Es un destino peor que la muerte. Esa noche completamos nuestro turno sin volver al piso 13. Ninguno de nosotros tenía el coraje. En cambio nos quedamos en el lobby, monitoreando las cámaras obsesivamente, esperando que nada más extraño sucediera. No sucedió nada. El resto de la noche transcurrió normalmente. Pero cuando terminó nuestro turno a las 6 de la mañana, cuando salimos del edificio hacia la luz del amanecer, miré hacia arriba a la torre centinela. Conté los pisos hasta llegar al 13º. Y juro que, por un momento, vi figuras paradas en las ventanas, mirando hacia abajo, mirándome, como si supieran que había escapado y estuvieran esperando, con paciencia infinita, a que cometiera el error de volver. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Todavía trabajo como guardia de seguridad, pero ya no en la torre centinela. Renuncié a ese puesto 2 días después de mi experiencia, sin dar muchas explicaciones. La compañía no estaba contenta, pero no me importó. No había cantidad de dinero que pudiera hacerme volver a ese edificio. Luis también renunció. La experiencia lo había afectado profundamente, aunque no había estado directamente en el pasillo infinito. Solo el conocimiento de que existía, de que había un lugar así en el edificio que habíamos estado cuidando, fue suficiente para traumatizarlo. Ricardo sigue trabajando ahí. Alguien tiene que hacerlo, dice. Alguien que sepa sobre el piso 13 y que pueda tratar de proteger a otros guardias de caer en su trampa. Lo admiro por eso, aunque creo que es solo cuestión de tiempo antes de que el edificio lo reclame también. Pero lo que más me atormenta no son los recuerdos de esa noche, aunque esos son suficientemente malos. Es la pregunta que no puedo responder, la duda que me persigue cada día. ¿Realmente escapé? Verás, desde aquella noche he notado cosas extrañas. Pequeñas inconsistencias en mi vida diaria. A veces camino por un pasillo familiar, en mi edificio de apartamentos o en un centro comercial, y por un momento parece extenderse más de lo que debería. A veces cuento mis pasos y los números no suman correctamente. A veces miro mi reloj y el tiempo ha saltado hacia adelante o hacia atrás de maneras que no puedo explicar. Y tengo sueños. Sueños donde todavía estoy en ese pasillo, caminando y caminando, las figuras de sombra a mi alrededor susurrando que nunca me fui realmente, que todo desde que atravesé ese agujero en la pared ha sido solo una fantasía, una ilusión creada por el pasillo infinito para mantenerme calmado mientras mi cuerpo se desvanece lentamente en la realidad normal. ¿Cómo puedo estar seguro de que no es verdad? ¿Cómo puedo estar seguro de que no soy una de esas figuras de sombra ahora, atrapado en mi propia versión personal de pasillo infinito, uno que se parece a mi vida pero que es solo otra geometría imposible?
Mi esposa dice que he estado actuando diferente desde aquella noche. Más distante, dice, como si estuviera aquí pero no completamente presente. Dice que a veces me encuentra parado en el pasillo de nuestro apartamento a las 3 de la madrugada, solo parado ahí, inmóvil, mirando la pared, y cuando ella me despierta, no recuerdo cómo llegué ahí. He tratado de explicarle lo que pasó, pero las palabras suenan locas incluso a mis propios oídos. Un pasillo infinito, geometría imposible, guardias fantasma atrapados en un bucle eterno. Suena como delirio, como el inicio de algún tipo de ruptura psicótica. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que experimenté. Y sé que el piso 13 de la Torre Centinela es real, y es peligroso, y está esperando. Ricardo me llamó hace una semana. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me dijo que otro guardia había desaparecido. Un joven de 23 años, nuevo en el trabajo, en su segundo turno en el edificio. Entró al ala este del piso 13 respondiendo a una alarma de sensor de movimiento. Eso fue hace 3 días. No ha regresado. La administración del edificio dice que el guardia simplemente abandonó su puesto y renunció sin avisar. Pero Ricardo y yo sabemos la verdad. El piso 13 se lo llevó. Y ahora hay otra figura de sombra caminando ese pasillo infinito, condenada a patrullar eternamente. Tenemos que hacer algo, dijo Ricardo. No podemos seguir dejando que esto pase. Tiene que haber una manera de cerrar ese lugar, de sellarlo permanentemente. ¿Cómo?, pregunté. Ni siquiera entendemos qué es realmente. ¿Cómo sellas una anomalía espacial? ¿Cómo destruyes un lugar que técnicamente no debería existir? No lo sé, admitió, pero tengo que intentar algo, aunque signifique volver ahí, aunque signifique arriesgarme a quedar atrapado yo también. Le rogué que no lo hiciera, que no se sacrificara por un problema que quizás no tiene solución, pero reconocí esa determinación en su voz. Es la misma determinación que me hizo seguir golpeando esa pared hasta encontrar una salida. A veces, como guardias de seguridad, sentimos que es nuestra responsabilidad proteger a las personas, incluso si eso significa ponernos en peligro. No he sabido de Ricardo desde esa conversación. Sus llamadas van directo al buzón de voz. Y tengo un miedo terrible en el fondo de mi estómago de que sé dónde está. Sé qué pasó. Fue de vuelta al piso 13. Y esta vez no salió. Así que ahora vivo con este conocimiento, esta carga. Sé que hay un lugar en la Ciudad de México, en una torre brillante de vidrio y acero que se ve completamente normal desde afuera, donde las leyes del espacio se rompen, donde un pasillo puede extenderse hasta el infinito, donde los pasos pueden no llevarte a ninguna parte, donde el tiempo fluye de manera diferente, donde puedes quedar atrapado eternamente, condenado a caminar sin nunca llegar a tu destino. Y la peor parte es que podría estar en cualquier lugar. El piso 13 de la Torre Centinela es solo un ejemplo, el único que conozco. Pero ¿cuántos otros edificios tienen anomalías similares? ¿Cuántos otros pasillos infinitos existen, escondidos en estructuras aparentemente normales, esperando para tragar a los desprevenidos? Cada vez que entro a un edificio ahora, cada vez que camino por un pasillo largo, siento ese nerviosismo. Cuento mis pasos obsesivamente. Verifico puntos de referencia constantemente. Siempre localizo las salidas de emergencia inmediatamente. Y nunca acepto trabajos en pisos 13. Me he vuelto supersticioso de esa manera. Algunos edificios son lo suficientemente inteligentes como para saltarse el número 13 completamente, yendo del piso 12 directamente a 14. Esos son los edificios donde me siento más seguro. Pero sé que no importa. El número es solo una etiqueta. La anomalía podría estar en cualquier piso, con cualquier número. Y no hay manera de saber hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya estás atrapado en el bucle. Anoche tuve otro de esos sueños. Estaba caminando por un pasillo que reconocí como el del piso 13. Las figuras de sombra estaban ahí. Pero esta vez había una nueva, una que llevaba el uniforme de Ricardo. Tenía su cara, o una versión descolorida y translúcida de ella, y cuando me vio, sonrió tristemente y dijo: «Bienvenido de vuelta, Héctor. Sabíamos que eventualmente regresarías. Todos regresan eventualmente». Me desperté gritando, empapado en sudor. Mi esposa estaba junto a mí, sacudiéndome, preguntándome qué estaba mal. Pero, ¿cómo podía explicarle? ¿Cómo podía hacerle entender que cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese lugar? Que una parte de mí nunca se fue realmente. Porque esa es la verdad que he llegado a aceptar. Incluso si mi cuerpo escapó del pasillo infinito, algo de mí se quedó atrás. O quizás algo de ese lugar vino conmigo.
Ahora estoy marcado por él, conectado de maneras que no entiendo completamente. Y sé, con una certeza que me hiela hasta los huesos, que algún día volveré. No será mi elección, no será deliberado, pero de alguna manera, en algún momento, me encontraré de vuelta en ese pasillo. Y esta vez, no estoy seguro de que pueda escapar. Así que vivo cada día con esas sombras sobre mí. Hago mi trabajo, paso tiempo con mi familia, trato de mantener una apariencia de normalidad, pero siempre estoy esperando el momento en que gire una esquina y me encuentre de nuevo en ese lugar imposible, caminando y caminando sin llegar nunca a ninguna parte. Y cuando llegue ese día, solo espero que sea rápido, que mi transformación en una de esas figuras de sombra no tome décadas de agonía lenta y consciente, que pueda olvidar rápidamente quién fui y simplemente convertirme en otra parte del pasillo infinito, condenado a caminar eternamente, esperando que el próximo guardia desprevenido entre y se una a nuestra procesión sin fin. Ese es mi destino ahora. Ese es el precio que pagué por mi curiosidad, por no escuchar las advertencias, por pensar que podía enfrentar lo desconocido con nada más que mi experiencia y mi determinación. Aprendí que hay lugares en este mundo que no deberían existir, lugares donde la realidad se dobla y se rompe de maneras que desafían la comprensión. Y una vez que has estado en uno de esos lugares, nunca realmente te vas. Llevas una parte de él contigo y deja una parte de ti atrás. El pasillo infinito del piso 13 todavía está ahí, en la torre centinela, esperando, hambriento, paciente. Y yo, Héctor Sandoval, guardia de seguridad con 25 años de experiencia, soy solo otra víctima esperando ser reclamada completamente. Porque en el pasillo infinito, nadie realmente escapa. Solo caminamos y caminamos y caminamos, eternamente, sin llegar nunca a ninguna parte, sin ver nunca otro amanecer.